El día de hoy, como sabemos, vamos a ver la Epístola General de Santiago. La semana pasada estuvimos viendo Hebreos, ahora toca el libro de Santiago. Y pues este libro no es una carta doctrinal así como la de Romanos u otra, ¿verdad? Sino es como un conjunto de ensayos morales, como un sermón escrito enfocado más a nuestra vida diaria. Y está compuesto de enseñanzas cortas, dirigido a la vida cristiana responsable y con un interés de que todos nosotros como cristianos practiquemos lo que predicamos y lo que leemos en la palabra del Señor. El énfasis principal de esta epístola es vivir la fe, no solo decirla con nuestras palabras. El autor de este libro, hermanos, es Santiago, el hermano de Jesucristo, quien dirigió a la iglesia de Jerusalén por muchos años. Él era el líder, lo podemos ver también en Hechos 15. Y la fecha se desconoce con exactitud, pero algunos dicen que probablemente es del año 40 después de Cristo hasta el año 90 después de Cristo. Otros investigadores mencionan hasta el año 60. Entre esos años pudo haber estado escribiéndose esta carta. Y a las personas a quienes eran dirigidas era a los creyentes en Cristo entre los judíos de la diáspora, que significa los que habían sido esparcidos fuera de Jerusalén. Porque pues usa un lenguaje como del Antiguo Testamento, hace varias referencias de ello y tiene como un estilo de sabiduría judía. Bueno, el énfasis de esta carta lo mencioné un poco, pero lo que en realidad enfatiza es que es de la fe que se practica por parte de los creyentes, gozo, paciencia y en medio de las pruebas. También habla de la naturaleza de la verdadera sabiduría, de las actitudes de los ricos hacia los pobres, de también el abuso de la lengua y su uso apropiado. Bueno, el contexto general de esta epístola es que atravesaba diferentes problemas. Había pruebas y sufrimiento, había conflictos entre los creyentes. Permítame un momento. Pues porque menciona Santiago sobre la lengua y hablaba sobre que había conflictos entre los creyentes. También había pobreza e injusticia, había una desigualdad económica muy fuerte, una clasificación social sobre los ricos que tenían mucho poder y los pobres, ¿verdad? Que estaban siendo muy oprimidos. Santiago también menciona el jornal de los obreros clama. Entonces, esto refleja una sociedad en la que los ricos explotaban a los trabajadores. No había mucha justicia social. Tal vez es muy visto también en la actualidad, ¿verdad? Que así se vive en esta sociedad. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y los pobres siguen siendo oprimidos hasta el día de hoy. Pero aquí menciona cómo tratar ese problema. Había problemas dentro de la iglesia porque había pleitos, había envidias, había egoísmo,
menciona Santiago, ¿de dónde vienen esas guerras y pleitos entre vosotros? Significa que estaban rodeados de ese tipo de problemas. Había una fe superficial también. Algunos decían creer en Jesús, pero no ayudaban a otros. Santiago menciona, si un hermano tiene necesidad, pero había una desconexión entre lo que decían y lo que vivían. También había una presión externa del mundo hacia la iglesia. Entonces los creyentes enfrentaban esas pruebas y sufrimiento con rechazo social, dificultades económicas y tal vez persecución. Como lo dice Santiago en su versículo 2 del capítulo 1, él dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Había también una influencia cultural, pues estaba la cultura judía, ¿verdad? Que ellos estaban muy familiarizados con ella, con la ley, con la sabiduría de los proverbios y su justicia, pero también estaba la cultura grecorromana, más inclinado hacia la retórica, la argumentación, la filosofía práctica. Por eso esta carta usa ejemplos más simples, hace preguntas y tiene un estilo de enseñanza más directa. Bueno, y en el panorama de Santiago podemos ver que a simple vista tal vez Santiago sea un libro que pareciera estar un poco desordenado, que se salta de un tema a otro y luego después regresa, pero en realidad sí tiene todo en orden y gira todo alrededor de una idea central, que es la fe verdadera se demuestra con la vida. El contenido de la carta de Santiago se puede agrupar en diferentes secciones. La primera es la introducción a los temas, que está en el capítulo 1. La fe habla de la fe en acción, también en el capítulo 1 y 2. Los problemas que había en la iglesia, el capítulo 3 y 4. Los ricos y los pobres, y también da una conclusión práctica. En la introducción a los temas, que está del capítulo 1, del verso 2 al 18, Santiago habla sobre las pruebas que pueden, el libro menciona que hablaba sobre las pruebas porque pueden servir para experimentar algo positivo, pero también de maleficio para ser tentados por el mal. Entonces, esas pruebas pueden producir crecimiento espiritual también. También hablaba en la introducción de temas sobre la sabiduría, que es un buen don de Dios, y habla muy bello, unas bellas palabras sobre la sabiduría, que las veremos más adelante, y sobre los ricos y los pobres. Desde ahí lo está introduciendo como un tema muy importante que era necesario tratar en ese momento. Y él menciona que a los ojos de Dios estas posiciones de los ricos y los pobres para él eran revertidas. Bueno, también después de la introducción a los temas se habla de la fe en acciones, que Santiago se enfoca en la importancia de poner en práctica la fe. Él da varios versículos que muchísimos de nosotros pues ya los hemos memorizado, ¿verdad? Por ejemplo, estas frases cortas pero bien penetrantes que menciona: la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces habla y exhorta a los creyentes de no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores, viviendo lo que decían creer. Y esto también refleja un control en la lengua, en el cuidado de los necesitados,
en ser más compasivos y más prudentes al hablar. Hablar con amor hacia los demás. Y también que habla sobre la fe verdadera, que no es solo una declaración, sino es como esa respuesta, es esa demostración. Yo cuando estaba analizando más este libro, yo dije, ¿cómo le podrían poner este libro si fuera un libro secular? Si lo fuéramos a comprar, yo creo que sería algo así como cómo se ve la fe, cómo es más tangible, más visible. Este libro habla de eso. Después tiene el siguiente tema, que es eran los problemas en la iglesia. Y aquí el libro habla sobre conflictos entre los creyentes. Lo primero que menciona es la lengua, por eso ahí puse una boca, ¿verdad? Tal vez no hace referencia al órgano en sí, pero sobre nuestras palabras. Menciona que la lengua puede destruir y toca esas disensiones entre la comunidad de los creyentes, que había sido un problema muy constante, y especialmente se los mencionaba a los maestros. Imagínense las personas que eran los líderes, él les tuvo que mencionar que su lengua era riesgosa, ¿verdad? Y es difícil de controlar. El problema era que la gente hablaba mal unos de otros. Lo bueno que ya no pasa, ¿verdad? Entonces, Santiago enfrentaba directamente esas peleas y conflictos que había entre ellos. Había también orgullo. Las disfunciones vienen de egoísmo, deseos malos, y la solución que Él nos da es la humildad y someterse al Señor. Entonces, los problemas de la iglesia vienen de un corazón malo y la falta de sabiduría de Dios. También habla sobre los ricos y los pobres otra vez. Advierte a los ricos. Les menciona que les menciona que ellos estaban viviendo sin tomar en cuenta a Dios, que lo habían olvidado y que abusaban de los demás. Y les animaba también a los pobres. Les decía, sean pacientes, que Dios haría justicia con ellos. Y lo que menciona más recalcado es que Dios resiste al orgulloso, que podría ser el rico injusto, y ayuda a esas personas que sufren, o sea, el pobre fiel. También hace un llamado a la oración, especialmente a la oración por los enfermos y corrección para los descarriados. Entonces aquí Santiago nos está instruyendo cómo debemos tratarnos unos a otros, y no ver la posición que uno tenga, sino ver a Cristo a través de ellos, ver que son almas que necesitan del Señor y necesitan de nuestro apoyo, llevándolo aquí a la vida diaria, ¿verdad? Entonces, aunque este libro parece desordenado, podemos ver que todo se conecta. Habla de las pruebas y de cómo se reacciona. De la lengua, qué es lo que decimos. De las obras, qué es lo que hacían, ¿verdad? De la sabiduría, cómo lo decidían. De los ricos y pobres, cómo es nuestro trato hacia los demás. Entonces todo apunta a que tu fe debe notarse en la manera de vivir. La fe de ellos se debía notar en cómo vivían. Y para mencionarlo, yo tengo una pequeña fórmula que es una fe real es una vida real. Siempre, si hablo esto, tengo que hacer esto.
Bueno, el libro da unas especificaciones para saber cómo leerlo. Si usted le quiere dar más repaso en su casa al momento de su devocional, pues tal vez es difícil de entender por su estilo, pero es un contenido muy práctico, muy inclinado a una conducta cristiana y que se usan enseñanzas pues similares a la sabiduría del Antiguo Testamento, pero con las palabras de Jesús. Y ahora vamos a dar un recorrido por la Epístola General de Santiago. Ya hemos visto pues a grandes rasgos, pero vamos a intentar verlo más a detalle. En el capítulo 1, el libro empieza con un saludo y con la introducción a los temas. Entonces, inicia su carta presentando los temas principales, enfocándose en las pruebas, animando a los creyentes a enfrentar las pruebas con gozo, con alegría, y que eso producía paciencia en ellos. Como lo dice el versículo en el capítulo 1, del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, yo puedo ver que este es un gran consejo, ¿verdad? Que toda la gente necesita, porque toda la gente pasa por diversas pruebas, no solo aquellas personas en ese tiempo, sino también nosotros. También en el mismo capítulo 1 exhorta a que se pida sabiduría para poder saber reaccionar ante diversas situaciones. Él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, él les incitaba a los demás a que pidieran sabiduría a Dios, que no se quedaran de la misma manera en la que, en la que estaban. Y fueran creciendo también en esa fe y en conducta. También introduce el tema de los ricos y los pobres, llamando a los creyentes a hacer consuelo hacia otros, y también advertir a otros, que en este caso serían los ricos, que Dios es quien da todo lo bueno. De Él viene todo y para Él es todo. También, sí, por favor, también voy a tomar un poco de agua. Gracias. Gracias, hermana. Este tema de los ricos y pobres, pues enfatiza que la fe debe ponerse en práctica. No solo creo en el Señor, sino cómo lo vivo. Voy a practicar viviendo lo que escucho, especialmente en el cuidado de los necesitados y el rechazo del favoritismo. También enseña que la verdadera sabiduría viene solamente de Dios y produce paz, mientras que el orgullo y el egoísmo generan pleitos. Habla de la fe puesta en práctica y menciona que no solo debe quedarse en palabras, como lo he mencionado, y comienza hablando primero sobre el control de nuestra lengua.
Hay veces que mm, tal vez pensamos y decimos lo que pensamos, pero Santiago nos enseña a que debe haber un control, debe haber debemos tomar esa importancia de obedecer la palabra, no solo de escucharla, ser prudentes al hablar, hablar como a Cristo le gustaría, ¿verdad? Reflejando a Cristo en nuestra vida. También en uno de los versículos me gustaría que lo leyéramos. em, Ataca a los ricos, ¿verdad? Déjeme, se lo busco rápidamente. Y les hace una advertencia. Yo creo también es con amor. Y está en... Aquí lo tenía guardado. Bueno, les advierte a los ricos y les menciona que dejen de ver a los demás como hacia abajo, ¿verdad? Que los vean como iguales, que pues, pues porque él aquí está mostrando que para Dios todas las personas son iguales, que no hay una posición más alta que la otra. Debemos tener misericordia, mencionaba. Hay falta de misericordia. Entonces los exhortaba a tener más hacia ellos. Y también ataca a los que entienden la fe como un simple asentimiento a las doctrinas creídas. Ah, bueno, está bien, lo acepto. Y hablar de fe sin cuidar tangiblemente a los pobres, es decir, fe sin acción, es estar muerto. Yo creo que atacaba mucho la compasión porque lo menciona varias veces y se regresa otra vez a este mismo tema sobre la compasión hacia los demás, que tal vez iban y se reunían y sabían, tenían mucha sabiduría en cuanto a conocimiento, pero les hacía falta practicarla. Menciona en uno de los versículos que si hay alguno que padece frío y no tiene ropa y uno le menciona, ah, está bien, ya no tengas más frío, todo va a estar bien, ya te puedes ir a tu casa, pero no le das con qué cobijarse, pues cómo ibas a poner en práctica esa fe, ¿verdad? Tal vez sí lo decías con las palabras, tal vez tenías unas palabras correctas, que era lo que hacían ellos, pero no había acciones. Y esto es lo que Santiago estaba intentando hacerles ver, que no solo era con palabras. También en el capítulo 3 menciona sobre la disensión en la comunidad. Santiago vuelve a este gran asunto de el abuso de la lengua. La lengua es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal, lo mencionaba, lleno de veneno mortal. Y me asombra mucho que el libro del cual tomamos esta información menciona esta pregunta: ¿puede usted identificarse? Aquí en Santiago, en el versículo 10 al 12 del capítulo 3, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces les mencionaba que no puede con su boca maldecir al hermano que está a su lado, pero después reunirse y alabar al Señor. Mencionaba el libro que era algo horrible. Entonces, yo creo que esta palabra nos puede ayudar a hacer una introspección en nuestra vida de cómo nos manejamos con las demás personas, qué es lo que hablamos. Si nuestra boca, como en mi trabajo, le decimos a los alumnos cuando tal vez quieren hablar un poquito fuera de tono, nuestra boca fue usada para, y luego ellos contestan, bendecir. Nuestra boca fue hecha, perdón, para bendecir. Entonces, yo creo que este es un claro ejemplo de lo que aquí nos menciona Santiago, que nuestra boca fue hecha para bendecir. No podemos de nuestra boca emitir maldición y bendición. Aquí lo dice Santiago, no se produce agua salada y dulce de una misma fuente. Entonces, esto es similar a la amonestación contra la fe sin obras, pero aquí se preocupa por que la misma lengua que se usa para alabar, se usa para maldecir. Y dice Santiago, no debe ser así. Los insta a detenerse, ¿verdad? También regresa otra vez al tema de la sabiduría, que contrasta la sabiduría divina con la que es falsa. También insiste en que la verdadera sabiduría es pura y amante de la paz. Este era el versículo que les quería leer sobre la sabiduría en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría que venía de parte del Señor no era la sabiduría que provocaba disensiones o pleitos o debates, sino una sabiduría que es llena de misericordia y de buenos frutos. También Santiago explica en el capítulo 4, desde el versículo 1, aquí lo tengo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Otra versión dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Explica que estos pleitos nacen de nuestros deseos malos, de esta actitud mundana. Por eso llama a humillarse delante de Dios, a dejar el orgullo, a evitar juzgar a otros y usando correctamente nuestra lengua. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué lindo les habla, ¿verdad? Les dice, pecadores, no hagan eso, dejen de hacerlo. Están haciendo mal, están inclinándose solo a sus pasiones y sus deseos, queriendo satisfacerlos. Después vuelve a mencionar a los ricos y a los pobres, ¿verdad? Esta es la tercera vez que Santiago toca este tema, sugiriendo que entonces es un asunto muy importante. Y el libro mencionaba que tal vez pudiera ser que
habla primero a los creyentes ricos que tratan sus negocios de una manera mundana, que tal vez no estaban trabajando como era debido. Entonces, señala que muchos vivían confiando en sus propios planes y negocios sin tomar en cuenta a Dios y que actuaban de esta manera. Luego también denuncia a los ricos que abusaban de sus trabajadores y que actuaban injustamente con ellos. También eh, hace otra vez esta referencia hacia los pobres y los anima a aquellos que sufren. Les dice que tengan paciencia en medio de las pruebas, confiando en que Dios obrará a su tiempo. Al final de este capítulo 5 hay unas exhortaciones finales. El libro de Santiago concluye con varias exhortaciones prácticas. Habla sobre los juramentos, recordando que se debe hablar con verdad. También enfatiza en la oración y también hacia los enfermos, que no se olviden de las personas que están enfermas. También anima a los creyentes a restaurar a quienes han sido apartados y hace un cierre de su carta con una conclusión más formal. Perdón. Y podemos ver que el libro de Santiago es como un proverbio, ¿verdad? Enseña cómo vivir, cómo hablar, cómo tratar a otros. Y ahora todas esas enseñanzas que él menciona eh, es a la luz de las enseñanzas que había dado el Señor Jesucristo. Entonces no solo era sabiduría antigua, sino era sabiduría cristiana, era sabiduría práctica. El material mencionaba un contraste entre Santiago y Pablo y pareciera que se contradicen porque Pablo dice, somos salvos por la fe, no por obras. Y Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Entonces ahí tal vez nos causa una gran interrogativa en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero en realidad no se contradicen, sino que hablan de cosas que son diferentes. Y la clave para entenderlo, pues sería que como somos salvos por la fe se vuelve una fe verdadera en nosotros con acciones. Sí, es una demostración, un resultado de lo que decimos creer. Entonces hay este punto en común que ambos están de acuerdo en que la fe verdadera se vive. Como dice Gálatas 5:6, perdón, déjeme, se lo leo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, es esa fe que obra, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la conclusión en que la epístola de Santiago es un llamado directo a vivir una fe auténtica y una fe práctica. A lo largo de toda esta carta podemos ver que no se limita solo a palabras, solo a creencias, sino que debemos de llevarlo a lo práctico, a nuestro diario vivir en nuestro entorno.
demostrando lo que creemos, en el trato hacia los demás, en la forma de enfrentarnos con diferentes pruebas, de enfrentarnos con opresión y también de refrenarnos cuando es debido. Santiago hace énfasis en este control de la lengua. Lo menciona varias veces porque es importante. Entonces, nosotros debemos tener muy en claro la enseñanza que nos deja esta palabra del Señor para vivirla día a día. La importancia de la sabiduría que viene del Señor, no de un propio conocimiento. La necesidad que tiene el creyente de ser humilde y de hacer justicia con las personas que son necesitadas, especialmente a los pobres y a los enfermos, ¿verdad? Y también confrontar los problemas que hay en nuestra comunidad cristiana sin hacer favoritismos, que lo menciona, porque él mencionaba en uno de los versículos, si alguien viene, una persona que es rica, tú la sentarías en un lugar privilegiado, pero si viene una persona pobre, le dirías, estate ahí, quédate ahí. Entonces, nos llama a no hacer ese favoritismo y vivir una fe superficial, ¿verdad? Y esta frase nos enfatiza como en lo que hemos visto hasta este momento. La fe verdadera se refleja en acciones concretas, en una vida transformada y en una comunidad que vive en amor, justicia y dependencia de Dios. Me recuerda mucho todo esto que estamos viendo a esta frase que algunas personas dicen muy coloquialmente, que tal vez no me checa el audio con el video, ¿verdad? Entonces, este libro nos invita a que todo concuerde, que seamos, que si hay algo que decimos, es algo que también hacemos. Este es el versículo clave que puedo encontrar. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay más versículos clave, ¿verdad? Como lo es el versículo de Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Hermanos míos, tened por sumo gozo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Sobre el amor y el trato a los demás, hay versículos en Santiago 2:8, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:13, la misericordia triunfa sobre el juicio. Otros versículos clave sobre la dependencia de Dios puede ser Santiago 4:7, que dice someteos pues a Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios. Y eso sería todo por mi parte, hermanos.